el cuerpo percibiera mucho más de lo que creemos. Nosotros pensamos que para percibir un objeto tenemos que tocarlo, ¿no? O para percibir nuestra realidad tenemos que ver, escuchar. Pero es que hay un estudio reciente que me parece muy interesante. Y es que nosotros podemos, con nuestros dedos, percibir objetos que no estamos tocando. Es decir, percibimos cambios en la materia que son invisibles. Y si a esto le añadimos otro estudio que dice que nuestro cerebro interactúa y reacciona a ondas electromagnéticas de la Tierra, me pregunto hasta qué punto la realidad que percibimos se basa simplemente en los sentidos que siempre hemos tenido en cuenta. Quizás la teoría sintérgica de Jacob Grinberg no está tan mal encaminada, teoría la cual se ha tratado de locura durante mucho tiempo. Pero creo que la ciencia poco a poco nos está acercando a ver más posible que el ser humano tenga otras cualidades que cuando se han ido diciendo a lo largo de la vida se han tomado pues como una fantasía. El primer estudio que os estoy comentando se hizo de esta manera. Se hizo una prueba en la que se enterraron unos cubitos, ¿vale? En una superficie granulada, ¿vale? Tipo arena. Entonces, las personas tenían que introducir los dedos y sin tocar los objetos, parar cuando pensaran que estaba ahí, ¿vale? Bueno, pues con una media de un 70% de aciertos, el ser humano percibía dónde estaban los objetos, sin verlos, sin tocarlos, a una media de 7 centímetros de distancia del objeto. ¿Por qué? Porque al ser una superficie granulada, que haya un objeto provoca cambios en la materia, de presión y demás. Y nuestros dedos, nuestra piel, lo sienten. Un 70% de acierto. Las pruebas que se han hecho iguales en robot tienen un 40% de aciertos. Es cierto que perciben a más distancia, pero se equivocan bastante más veces, ¿vale? Y otro estudio, que es el que os he comentado de las resonancias, que también me parece fascinante. Como sabéis, nosotros vivimos en un entorno pues, naturalmente electromagnético, ¿no? Pues hay rayos, ondas de baja frecuencia y demás. Una de las más conocidas sería la resonancia de Schumann, que tiene una vibración de 7,83 Hz. Vale, pues lo interesante de esto es que esa resonancia, ¿vale?, entra dentro del abanico de nuestro cerebro, de vibraciones de nuestro cerebro cuando estamos en estados de relajación, de sueño ligero, en estados meditativos. Entonces, claro, se está estudiando si de alguna manera, de forma inconsciente, interactuamos con ese tipo de frecuencias. Por ejemplo, hay estudios de magnetorrecepción que ya han observado que nuestra actividad cerebral cambia cuando se produce algún cambio en el entorno electromagnético de frecuencias similares a las de la Tierra. Claro, las personas no decían estoy sintiendo este cambio magnético, ¿no? Pero su actividad cerebral sí que lo sentía y sí que respondía ante ello. Es decir, percibimos de diferentes maneras cosas que de forma consciente no sabemos y que no podemos verbalizar. Por lo tanto, la idea de que el ser humano vive aislado del resto de la existencia cada vez está quedando más obsoleta. Y aquí es donde entra Jacob Grinberg, que fue un neurofisiólogo que dedicó gran parte de su trabajo a estudiar la conciencia, la percepción y la relación entre el cerebro y la realidad. Su teoría más conocida es la teoría sintérgica. La idea central de esta teoría es que la realidad que percibimos no es una copia exacta del mundo exterior, es una construcción de la conciencia. No quiere decir que todo sea imaginario, quiere decir que nuestro cerebro ordena, filtra y decodifica la información. Grinberg hablaba de dos conceptos clave, el campo neuronal y la latiz. El campo neuronal sería la actividad global del cerebro, que no se entiende solo como señales eléctricas aisladas, sino como un campo complejo generado por la actividad del sistema nervioso. Y la latiz sería una especie de matriz o de entramado profundo de la realidad,
Pues según Greenberg, la experiencia consciente surge de la interacción de ambos. Es decir, el cerebro no crea la realidad desde cero, pero tampoco la copia pasivamente, es más bien como que la sintoniza. Para él, nosotros vemos una representación que está construida por la interacción de nuestro sistema nervioso con el entorno. Claro, esto encaja bastante bien con lo anterior, porque si nuestra piel puede percibir objetos que no ve y que no toca, y nuestro cerebro reacciona cambiando la actividad cerebral cuando percibe un cambio magnético en frecuencias que son similares a la vibración de la Tierra, es que, a ver, nosotros entonces vivimos constantemente en unas percepciones inconscientes que no sabemos. Todo eso es información que luego nuestro cerebro decodifica y convierte en una realidad. Eso ya lo sabemos por otros estudios, ¿no? Si a nosotros visualmente nos falta información, nuestro cerebro la rellena. Vemos cosas que no existen realmente, como por ejemplo el color rosa, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto nuestros sentidos son fiables? Y hasta qué punto esto de yo solo creo en lo que veo tiene sentido. Creo que cada vez es más caduco pensar así. Entonces, bueno, a ver, este vídeo no está para afirmar si la teoría sintérgica de Jacob Greenberg es real o no, pero que tenemos bastante claro que la realidad y la percepción humana no es lo que hemos pensado siempre, creo que sí, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Os leo en los comentarios. Un abrazo.